¿Cómo están? Bien. ¿Sí está despierto hoy? ¿Sí? Usted puede tomar, gracias a Dios, ¿cuántos gracias a Dios? Vamos a tener un poquito de café, un poquito de té para ustedes, para las gentes que lleguen por primera vez. ¿Amén? ¿Cómo está hoy? Bien. ¿Bien, más o menos? ¿Sí? ¿Por qué no le sonríes a la persona que tienes a tu lado y dile, te ves espectacular hoy? ¿Amén? Sí, si tú lo ves medio dormido, dile, hermano, vete a tomar un buen café porque el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Amén? ¿Sí está el día de hoy conmigo? Sí. Ok, perfecto, amén. ¿Puedo dar esto? Muy bien. Déjenme ir a mis apuntes. Ok. Quiero contarte una historia en esta mañana. ¿Cuántos les gusta escuchar música? La hay de muchos géneros. A mí me encanta la música. Todo el tiempo he crecido escuchando música de diferentes géneros. Clásica, mi papá era un gran pianista clásico, ¿sí? Y ahora veo a mis hijos, a mi hijo el más grande tocando el piano y le encanta la música clásica. Pero a mí en especial me gusta la música de jazz. Me acuerdo que en una ocasión estaba en mi trabajo con un compañero de mi trabajo y de repente en su playlist empieza a sonar una música de jazz. Y la reacción fue impresionante porque me encanta la música de jazz y cuando tú y yo escuchamos una música que nos agrada, sí o no, es imposible no reaccionar. De repente empecé a tararear la canción, empecé a mover el pie. Usted sabe que es el primero que se mueve cuando escuchamos una canción, que se mueve primero el pie, ¿sí? Y de repente estaba yo tocando las percusiones aquí con mis manos en el escritorio. Cuando me di cuenta, ¿verdad? Esa música estaba provocando algo en mi corazón. Y mi compañero de trabajo se me estaba quedando así como que, ¿qué le pasa, no? Y de repente me dice, ¿te gusta la música de jazz, verdad? Le digo, me encanta la música de jazz, me gusta mucho escucharla. Y entonces él me dijo, sabes, a mí es complicado entender la música, no me gusta. De hecho, la traigo en mi playlist porque usted sabe que de repente empieza escuchando algo y se empiezan a reproducir diferentes canciones. Y bueno, el chiste es que él me dice, no me gusta el jazz. Mi corazón se indignó y me le volteé a quedar viendo feo. No es cierto. Pero lo miré y le dije, bueno, a mí me encanta, y le empecé a dar la información que yo sabía del jazz y por qué me gustaba el jazz. Le empecé a contar por qué lo apreciaba, cómo fue que me empezó gustando y las cosas históricas del jazz, la parte de la improvisación del jazz, y de repente sus estructuras sobre el jazz empezaron a cambiar y sus oídos fueron afinados y empezó a escuchar de forma diferente la canción que estábamos escuchando. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Quiero que vayas a tu Biblia en Mateo capítulo 11, 16. Y mientras vas a esa cita bíblica, me gustaría que pensaras en aquella música que te gusta. A algunos a lo mejor les gusta la cumbia, ¿sí? La salsa, ¿sí? El rock, etcétera, etcétera. Pero siempre que escuchamos alguna canción, alguna música que nos agrada, ¿sí? Siempre tenemos una reacción ante lo que escuchamos. Y Jesús sabía esto, ¿sabes? Jesús sabía que la música provoca ciertas emociones, ciertas reacciones en las personas que lo están escuchando. Y utilizó este ejemplo de la música para enseñarnos algo muy importante que yo te quiero enseñar en esta mañana. Y en Mateo capítulo 11, versículo del 16 al 19, dice lo siguiente. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: ¿con qué puedo comparar a esta generación? ¿Ok? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Escucha esto: tocamos la flauta y ustedes, ¿qué dicen? No bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen, tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho,
amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Qué impresionante. De repente Jesús estaba hablando, ¿sí? Estaba enseñando y dice, ¿con qué voy a comparar esta generación? Primero que te quiero decir en esta mañana es que Jesús estaba dando cuenta de una actitud de la gente de ese tiempo, ¿ok? Ahora, si nosotros lo llevamos a este tiempo, ¿cómo es nuestra generación? Y entonces él ocupa una parábola, porque Jesús acostumbraba a enseñar con parábolas, y dice, tocamos música de flauta y ustedes no bailaron. Es decir, había música alegre y ustedes no reaccionaron ante esa música. Tocamos música triste y ustedes no reaccionaron ante ello. Lo que nos está diciendo Jesús es que había evidencias de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino a predicar que Jesús venía, que el Mesías estaba por llegar, y Juan el Bautista gritaba a los cuatro vientos, arrepiéntanse, ¿sí? A los líderes espirituales de aquel tiempo, Juan les decía, hipócritas, ustedes necesitan frutos de arrepentimiento, preparen sus corazones. Y mucha gente venía al río Jordán para bautizarse, pero mucha otra gente no tenía ninguna reacción ante las evidencias de que Jesús venía al mundo. Amén. Jesús mismo estaba haciendo milagros. Los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban, los leprosos, ¿verdad?, eran sanados, y la gente no estaba teniendo ninguna reacción ante ellos. Y entonces Jesús les dice, los voy a comparar con aquellos niños que en algún momento tocaron una música y ustedes no reaccionaron absolutamente nada. Es decir, no estaban reaccionando ante la música de la verdad de Jesús. Ellos estaban entendiendo, ¿verdad?, la música de las palabras de Jesús, de la verdad cumplida en esa generación, y la gente estaba sin reaccionar, absolutamente nada. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántas veces nos quedamos sin reacción ante las cosas asombrosas y maravillosas de Dios? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me da un minuto? ¿Cuántas veces leemos un milagro y decimos, sí, ya conozco ese milagro de que Dios abrió el mar, pastor, ya lo sé, ya sé que Jesús hace milagros, lo hemos leído en la Biblia, y de repente venimos a la iglesia y cantamos las maravillas de Dios, pero la realidad es que esa verdad no está produciendo alguna reacción en nuestro corazón. Y es como si escucháramos una música que no entendemos. Te pareces a mi compañero, ¿verdad? Manuel se llama, ¿sí? Que escuchaba el jazz y decía, no me gusta, no la entiendo, se me hace complicado, me gusta la chunchaca. Está bien, también a mí me gusta. Escucha, muchas veces espiritualmente somos esas personas aguafiestas. ¿Sabes qué es un aguafiesta? Que no se inmutan por la música generada por las palabras de Jesús. Mis amados, cuando tú llegas a un lugar, ¿sí? Me acuerdo que hace mucho tiempo, antes de dedicarme al ministerio, y aún cuando estaba dentro de la iglesia, pero siendo pastor, antes de ser pastor, dedicarme de lleno al pastorado, yo servía en el grupo de alabanza y también tenía un trabajo secular en donde me dedicaba yo a la música. Obviamente no iba yo a lugares medios feos, siempre iba a lugares familiares y tocaba, ¿no? Y de repente me encanta porque terminaba la canción y la gente no te hacía caso. Y tú dándole todo, sintiéndote aquí, José, Luis Miguel, ¿verdad? Y de repente cantabas y toda la gente en su rollo. Pero había otra que de repente en una de las mesas que estaba por allá atrás se tomaba el valor de aplaudir y reaccionar. Y a veces nos mandaban una tarjetita, muchas felicidades, qué gran talento. Y entonces, ay, sí me están escuchando, sí están reaccionando la gente. Pero había otra gente que como entraba, se iba. Ahora yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo eres tú ante las maravillas de Dios? ¿Cómo reaccionas tú, ¿sí?, ante las palabras de Jesús que ha escrito en ese libro que tienes en tus manos, que se llama Biblia? ¿Cómo reaccionas ante ello? Porque quizás eres una aguafiesta, que hay una gran música y tú no te inmutas, no bailas, no haces caso, no te sorprendes.
Qué impresionante, amado. Quizás sea, amados, porque no hemos entendido lo maravilloso de esta música, de las palabras de Jesús, y nos quedamos sin reaccionar. Quizás no reaccionamos como deberíamos porque aún no entendemos el gran valor de ese libro que tú tienes, que se llama Biblia en tus manos, ¿sí? Ahora quiero hablarte en esta mañana de las consecuencias, dos consecuencias importantes, ¿sí? Que podemos tener como cristianos cuando no entendemos la música que hay en las palabras de Jesús. Cuando tú no entiendes la música que hay en sus palabras. Y cuando Jesús te habla y tú no reaccionas, y entonces te vuelves un aguafiestas espiritual. Dile a la persona que tienes a tu lado, no seas un aguafiesta espiritual. Díselo. Ponte a bailar en las palabras de Jesús. Porque en el cielo están tocando la flauta, hay alabanza, ¿verdad? Y Dios ha anunciado el reino de los cielos para ti y para mí, y ha anunciado su salvación para nosotros, y nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos en esa música de la verdad de Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Cuando tú escuches que el Señor te sana, alégrate. Cuando escuches que el Señor te reprende, porque la Biblia usted sabe que de repente es como la música. De repente en la música hay palabras que nos consuelan, pero de repente hay música que nos confronta. Y así es la palabra de Jesús, pero no podemos quedarnos sin reaccionar. Porque cuando nos quedamos sin reaccionar es porque no estamos entendiendo. Quizás como mi compañero Manuel no entendía el jazz. Quizás tú hoy no entiendas lo maravilloso del libro que tienes en tus manos, de las palabras de Jesús. Ahora, escucha esto. Cuando no logramos entender la música de sus palabras, es porque nuestras propias estructuras religiosas o no religiosas nos impiden hacerlo. Todos tenemos estructuras. ¿A qué me refiero con estructuras? Tenemos creencias. ¿Sí me explico? Pueden ser creencias religiosas o pueden ser creencias humanistas, que de acuerdo a tu experiencia y lo que has aprendido, ¿verdad? Tú crees ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Jesús en aquellos tiempos podía devolverle la vista a un ciego? ¿Está conmigo? Y quizás tú tienes una estructura de decir, eso es imposible. ¿Quién iba a pensar que en aquel tiempo una persona que no podía caminar y había nacido inválido, de repente se pusiera en pie? Tus estructuras dirían, eso es imposible. Naturalmente no es posible. ¿Quién diría que en aquellos tiempos Dios abriría el mar por dos, verdad? Y un pueblo completo, absolutamente un pueblo completo de miles de personas cruzaría por ahí para salvarlo? Usted me diría, eso es imposible. ¿Quién diría que Dios enviaría un diluvio de 40 días y 40 noches sobre la tierra? Inundaría todo. Hasta la montaña más alta que es el Everest fue inundada. Y hoy científicamente hay un registro de que efectivamente hubo un diluvio en la tierra. Lo han comprobado los científicos. Hoy científicamente encontraron en medio del Mar Rojo armaduras del pueblo de Egipto que estaba persiguiendo al pueblo judío. Hoy lo podemos comprobar. Pero en su momento nos costaba creerlo. Porque las palabras de Jesús, ¿verdad? Las palabras de Jesús muchas veces nos están provocando algo. Amén. También encontraron restos del arca, ¿verdad? También han encontrado restos del arca de Noé. ¿Sí? Científicamente, actualmente, muchas veces, ¿verdad? Muchos científicos están descubriendo la verdad del Evangelio. Están empezando a entender la hermosura de la música en las palabras de Jesús. Amén. De la música en la verdad del Evangelio. Amén. Pero nuestras estructuras no nos permiten creerlo. Por ejemplo, en aquel tiempo cuando Jesús hacía milagros, había fariseos, eruditos de la ley, que conocían las profecías, que conocían que el Mesías vendría. ¿Sí? Y de repente los fariseos, cuando veían a Jesús sanar en un sábado, por ejemplo, la ley anteriormente decía
que no podías hacer, bueno, la ley dice, cuando tú lees tu Biblia en el Antiguo Testamento, la ley dice que tú no podías trabajar el séptimo día, que era el sábado, no podías hacer absolutamente nada porque era el día de reposo, donde tú tenías que descansar y nada podías hacer porque era el día completo dedicado a buscar al Señor. Y de repente llega Jesús, ¿sí? Y en medio de esas estructuras religiosas, ¿qué crees que él empieza a hacer? A hacer milagros el día de reposo. Y los fariseos decían, este profana, ¿sí?, el día sagrado, porque no entendían la música de las palabras de Jesús que estaban sanando. ¿Sí? ¿Está conmigo? Yo te hago una observación en esta mañana. Cuando tú lees tu Biblia, ningún fariseo, ¿sí?, que no entendió la música en las palabras de Jesús y que juzgaba y que se quedaba sin reaccionar ante lo que estaban viendo, recibió milagro. En la Biblia no dice que algún fariseo, que Caifás, por ejemplo, recibió algún milagro. ¿Sabe quién eran los que recibían los milagros más grandes? Un centurión, que ni siquiera era judío, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y Jesús, en un centurión, en una persona romana que no tendría derecho, ¿verdad? Jesús dijo, wow, en todo Israel no he visto fe como la de este hombre. ¡Qué impresionante! Entendiendo la música en las palabras de Jesús, reaccionando ante ello, diciéndole, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. ¿Para qué? Para sanarme. Y Jesús dice, wow, qué fe de este hombre. Seguramente este centurión estaba bailando ante las palabras, ante la música que había en las palabras de Dios, reaccionando ante ello. Jesús dice, ¿con qué comparará esta generación? Si Jesús hoy comparara a nuestra iglesia, ¿sí?, ¿cómo reaccionamos ante las palabras de Jesús, amado? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué va a ser puro rollo? ¿Sí o no? En medio de tus problemas, ¿cómo reaccionas ante las palabras de Jesús? Porque no entendemos lo hermoso de las palabras de Jesús. La Biblia a veces nos parece aburrida. Nos es difícil meditar en ella de día y de noche. ¿Sabe? La gente de afuera tiene ciertas estructuras y te dice, qué libro tan aburrido. Ya lo viste, está bien gordo. ¿Cuándo lo vas a terminar de leer? Es aburrido ir a la iglesia porque están no entendiendo la música tan hermosa que hay en las palabras de Dios. ¿Sí? Y se parecen a mi compañero de trabajo, que de repente dicen, no entiendo por qué te gusta esto. Y cuando les explicas y ellos logran entender, cambia su percepción. Amén. Y hoy en esta mañana quiero que tu percepción cambie acerca de las palabras de Dios. Si tú no estabas entendiendo la música tan hermosa que hay en las palabras de Dios, hoy lo vas a entender. ¿Para qué? Para que tu corazón pueda reaccionar. ¿Para qué? Te pongas a bailar por la música en las palabras de Dios. Tengas una reacción en lo que escuchas. Amén. La segunda consecuencia de no entender la música en las palabras de Jesús es que te hace un blanco de ser robado. ¿A quién le gustaría que le robaran? Nadie. Yo creo que a todos no nos gustaría que nos robaran, ¿sí? Cuando usted sabe que va por una zona peligrosa de la ciudad, que dice, no hombre, aquí asaltan, hermano, aquí los que viven en México saben de las zonas, ¿verdad? Pues ni te metas ahí, porque si te metes en tu carro no sales. Miren, hace unos meses, en marzo, fuimos a la Ciudad de México y íbamos en un Uber y el compañero, bueno, la persona que nos estaba haciendo el favor de trasladarnos, nos estaba diciendo, no, de hecho aquí en la aplicación de Uber te marca, bajo tu riesgo, esta zona es peligrosa, porque muchas veces entras a una calle y de repente te encierran y te bajan el coche. ¿Cuántos les gustaría eso? Cuando tú no entiendes la música que hay, escucha esto, cuando no entiendes la música que hay en las palabras de Jesús, te vuelves un blanco, entras en una zona peligrosa donde hay alguien que te quiere robar. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 19. Amén.
Dice Jesús explicando una parábola y dice lo siguiente, fíjate, dice, cuando alguien oye, esta parte me encanta, cuando alguien oye, ¿sí? La palabra acerca del reino. Te lo voy a poner en esta parte, con estas palabras. Cuando alguien escucha la música que hay en las palabras de Dios. Amén. Pero no la entiende, ¿ok? ¿Viene quién? El maligno y arrebata lo que se sembró. ¿En dónde? En su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino, ¿ok? De repente Jesús nos está diciendo que cuando nosotros oímos la palabra y no la entendemos, ¿quién nos la roba? El diablo, ¿sí? El enemigo, el maligno. Y es por eso muchas veces que no logramos creer en la palabra de Dios, que no logramos creer, porque nos pasa como mi compañero de trabajo, no entendemos el jazz, por eso no me gusta, no entendemos la palabra de Dios, por eso no la creo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y cuando tú no entiendes la palabra de Dios y no entiendes la música tan hermosa que crean sus palabras y no tienes ninguna reacción ante ellas, el diablo te roba. Y entonces la palabra nunca se llega a cimentar en tu corazón. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a tu lado, ponte a bailar en la música de las palabras de Dios? Amén. Ponte a bailar en la música de las palabras de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que logramos entender la música que hay en las palabras de Dios? ¿Ok? ¿Cómo lo logramos entender? ¿O por qué no las entendemos? Más bien sería esta pregunta, ¿por qué no entendemos la música que hay en las palabras de Dios? ¿Por qué no reaccionamos ante lo que escuchamos con fe? ¿Por qué muchas veces escuchamos que Jesús hace milagros, que Jesús es libertador, que Jesús nos puede salvar, que Jesús nos transforma y tú y yo no bailamos ante Él? Jesús decía, tocamos música, esta generación es como aquellos, ¿verdad? Que tocaron la flauta y no bailaron. Tocamos música para los muertos, música triste y no lloraron. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios y no tenemos ninguna reacción ante lo que estamos oyendo. Quiero que vayas a Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. Y Jesús, en este mismo episodio donde está hablando acerca de la reacción que tenemos por lo que estamos mirando, la verdad cumplida del Evangelio en nuestras vidas, dice lo siguiente, dice Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En la Reina Valera dice, porque el corazón ha sido endurecido. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían. ¿Y yo qué? ¡Wow! Siguiendo con este tema de la música en las palabras de Jesús, porque así se llama esta prédica. Las personas que no logran ser transformadas es porque no entienden la música que hay en las palabras de Dios. Es decir, no reaccionan. Son aquellas personas que en algún momento ven lo maravilloso de Dios y son como esas personas que llegan a un lugar donde hay música y parecen no estar escuchando. No aplauden, no mueven el pie, no cantan, no tienen absolutamente nada. Son esos aguafiestas espirituales. Vuelve a decir a la persona que tienes a tu lado, no seas un aguafiesta espiritual. No seas un aguafiesta espiritual. Iglesia, el Evangelio es una música poderosa. Dios está tocando algo muy grande y nosotros no podemos quedarnos sin reaccionar ante ello. No podemos dejar de sorprendernos. ¿Te ha pasado que muchas veces escuchas la misma canción y te sigues emocionando? ¿Sí? A mí me pasa con algunas alabanzas. Luego mi esposa dice, es que siempre escuchamos las mismas. Es que no sé qué tiene esa canción, pero cada vez que la escucho mi corazón vibra. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Nunca dejes de asombrarte ante la música que hay en las palabras de Jesús. Nunca dejes de reaccionar. Amén. No la entendemos porque nuestro corazón está endurecido.
envanecido, por eso nuestros oídos no pueden oír. Y yo quiero en esta hora hablarte un poco de la palabra de Dios, ¿sí? Y que descubramos lo hermoso en la música de las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que, como te contaba la historia al principio, cuando yo le conté a mi amigo por qué me gustaba el jazz, su perspectiva cambió cuando él entendió muchas cosas de música que decían, órale, sí es cierto, ya entendí por qué pasa esto y por qué se oye así. Lo mismo sucede cuando tú entiendes lo hermoso que es la palabra de Dios, ¿sí? Tú reaccionas. Amén. Quiero darte 5 cualidades de la palabra de Dios que espero que en esta hora nos ayuden, iglesia, para que podamos asombrarnos, entender y ponernos a bailar cuando escuchemos la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Lo primero que tú y yo tenemos que saber acerca de la palabra de Dios es que las palabras de Jesucristo no fueron creadas para castigarte, sino para ¿qué? Bendecirte. Dile a la persona que tienes a tu lado, las palabras de Jesús no fueron creadas para castigarte, sino para bendecirte, ¿sí? Es decir, toda la Biblia que tú tienes en tus manos, ¿sí? Toda la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, las palabras de Dios fueron dadas al hombre, ¿sí? Ustedes saben que en 1 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que Dios inspiró a los hombres para escribir ese libro con el único propósito de cuidar, de bendecir y de ayudar a su pueblo, a su iglesia en este mundo. ¿Sí me explico? Entonces quiero que vayas a tu Biblia y leas conmigo Deuteronomio, versículo 28. Y voy a leer la versión Reina Valera 60. Deuteronomio 28, versículo 2. ¿Qué versión? Reina Valera 60, por favor, okay, gracias. Dice así: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones nos alcancen? ¿Ok? Dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Es decir, que las bendiciones son para aquellos que no son aguafiestas, para aquellos que reaccionan ante las palabras de Dios y dicen, si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que dar, hay que dar. ¿Sí? Si hay que obedecer, hay que obedecer. Pero muchas veces suena la música de Dios y tú y yo nos quedamos sentados sin hacer nada. ¿Ok? Pero la intención de la palabra de Dios no es que te quedes como un aguafiestas, sino que te pongas a bailar, sino que tengas una reacción ante ella. ¿Por qué? Porque eso te va a bendecir. La palabra de Dios, sus palabras, no están creadas para maldecirte. El propósito de la palabra de Dios, aunque existen las maldiciones, ¿sí? No fueron creadas para maldecir, fueron creadas para bendecir. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, el castigo, porque usted dirá, pastor, pero sí existe maldiciones y existe un castigo, pero el castigo es consecuencia de ser una aguafiestas espiritual. No es porque Dios haya mandado el castigo, es porque tú no quisiste bailar con la música de sus palabras. Te aburriste en la fiesta, es porque no te paraste a bailar. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? No estás siendo bendecido, no estás mirando a Dios, no estás estudiando tu Biblia, no tienes una vida cristiana que se vea la pasión, que dices, es que estoy enamorado de Dios. No, quizás soy un aguafiestas, no estoy viendo a Dios, estoy sumergido en mis problemas, estoy amargado, y yo veo que otros cristianos, ¿verdad?, están aplaudiendo, están en gozo, aún en medio de los problemas, le están creyendo a Dios. Mis amados, ¿qué creen? Son aquellos que están escuchando la música que hay en las palabras de Jesús y se están levantando a creerle, y se están levantando a seguirle, y se están levantando por causa de Jesucristo. Son los que son transformados, porque han entendido que las palabras de Jesús no fueron creadas, no fueron inspiradas, no fueron escritas para maldecirte.
El problema es que hay mucha generación, como Jesucristo decía al principio, que han tocado música y se quedan sin nada, sin hacer nada, sin reaccionar. El problema es que la gente esté en maldición. El problema de la gente, que la gente esté en castigo o que le vaya mal en su vida, no es porque Dios quiera que le vaya mal. De hecho, la intención de Dios es que el mundo viniera a los pies de Cristo. Por eso mandó a Jesucristo para que tú creas, reacciones. Y la mejor composición que Dios ha hecho es Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la canción de amor que debe de impactar tu vida. Yo te hago una pregunta, ¿la has escuchado? ¿La has entendido? ¿Y cómo estás reaccionando, iglesia? ¿Está conmigo? Pero Dios no quiere que tú estés separado de Él. Dios quiere que tú estés cerca. Dios quiere que tú no seas un aguafiestas, sino que reacciones ante su verdad, como reaccionarías cuando escuchas esa música que te agrada. ¿Sí le ha pasado? Muchos nos empezamos a mover, ¿verdad? Cuando tú escuchas sus palabras y obedeces, entonces hay bendición. Amén. Te quiero decir esto: bailar en sus palabras nos bendice. Diga conmigo: bailar en su palabra me bendice. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: vamos a hacer un aguafiestas. Hay una gran música sonando en sus palabras. Iglesia, mi iglesia, la iglesia de Cristo, mis amados, mis hermanos, reaccionemos ante lo que estamos escuchando. Amén. Ok. Lo segundo que tenemos que entender es que las palabras de Jesús, ¿sí?, fueron creadas, inspiradas y escritas para sostenerte. Amén. Y vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24, la Nueva Versión Internacional. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras, otra vez volvemos a lo mismo que decía Deuteronomio. ¿Qué dijo Deuteronomio? El que oye estas palabras. ¿Sí? Y Jesús vuelve a retomar esto que decía Deuteronomio miles de años después. Dice: el que oye estas palabras, el que oye la música, ¿ok? El que está oyendo la música que hay en las palabras de Dios, dice, y las pone en práctica y reacciona y se pone a bailar y se pone a cantar, tiene una reacción ante las palabras de Jesús. Dice así, y lo pone en práctica. Dice: es como un hombre prudente que construyó su casa ¿sobre qué? La roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. ¡Qué impresionante! Jesús nos está diciendo que vamos a pasar por dificultades. Jesús no nos está prometiendo que no pasaremos por la tormenta, amados. Tenemos que dejar de batallar por la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque los aguafiestas son los que batallan con la tormenta. ¿Sí? Pero nosotros, que reaccionamos, que creemos, que tomamos las palabras de Dios para nuestro corazón, para caminar en su palabra, ¿verdad? Llenos de su Espíritu Santo, en obediencia, que escuchamos la música que hay en su palabra y reaccionamos, dice la palabra de Dios. Van a venir las tormentas sobre tu vida, van a venir esos momentos de dificultad, por supuesto, porque estamos en un mundo así. Pero lo que tienes que saber es que si tú eres una persona que reacciona ante las palabras de Dios, ¿sí?, las pones en práctica, Él te sostiene. ¿Sabes? Me imagino a Jesús en medio de las tormentas, bailando con nosotros cuando nosotros estamos cimentados en la roca, escuchando sus palabras. ¿Sabes qué? Algo que he aprendido en este tiempo es poder escuchar las palabras de Dios, como esa música que escuchamos. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando llegas a tu trabajo o en tu casa
Y cuando vas a hacer limpieza, ¿verdad? ¿Qué ponemos? Música, porque así como que no arranco y de repente empieza a sonar la chunchaca o el ritmo que tú quieras y empiezas a limpiar con gozo y empezaste quizás enojado y de repente ya estás bailando con el trapeador, ¿sí o no? Y escuchar las palabras de Dios en medio de los días grises hace bailar en medio de la tormenta. Amén. Porque estás escuchando sus palabras, iglesia. Porque estás escuchando la música tan hermosa que hay en sus palabras y eso te sostiene. Amén. El día puede estar lluvioso, pero quizás en tu casa hay música alegre. Amén. ¿Sí o no? Lo tercero que quiero decirte, bailar en sus palabras te protege de la tempestad. Diga conmigo, bailar en sus palabras me protege de la tempestad. Es cuando no te destruye. Pero cuidado con los aguafiestas, con los que oyen sus palabras y no reaccionan, con los que oyen sus palabras y no lo han seguido, y no han orado, y no meditan en su palabra, y no se asombran y no creen. Porque vendrá la tormenta y quedarás devastado. Tu familia quedará devastada. Pero no es porque Dios quiera eso, ¿está conmigo? La misma música escucha uno que el otro. El problema no es que escuchen la misma música, el problema es la reacción que tienes. En el ejemplo que te ponía de mi compañero, estábamos escuchando jazz, él estaba aburrido, yo estaba tocando batería en mi escritorio. ¿Está conmigo? Lo cuarto que te quiero decir, ¿puedes ayudarme, Antonio, por favor? Es que su palabra, si la música en sus palabras, si su verdad fue inspirada, ¿sí?, fue escrita, nos fue dada para perfeccionarnos. Amén. Quiero que vayas a tu Biblia en el Salmo 19. Salmo 19, y voy a leer la versión 60. Y David escribe esto. Me encanta esta versión por cómo lo explica. ¿Por qué cambiamos de versión? Es que sabes que es la misma idea, pero hay ciertas versiones que utilizan palabras que nos hacen profundizar un poquito más sobre la idea que Jesús o Dios está diciendo. Amén. Ok. Salmo 119 dice: ordena mis pasos. ¿Con qué? 119. Salmo 119, versículo 133. Yo lo dije creo al revés, ¿verdad? Salmo 119, versículo 133. ¿Está conmigo? Si no lo puedes leer aquí enfrente. Dice: ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Creo que no tenemos. Ok, ahí está. Ordena mis pasos. ¿Con qué? Y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Porque cuando tú y yo escuchamos la música en sus palabras, tú eres transformado, tú eres cambiado. Alguien que constantemente, todos los días, pone la música de las palabras de Jesús, su espíritu empieza a ser cambiado, su carácter empieza a ser cambiado. Así como la música tiene la capacidad de cambiar tu ánimo, ¿verdad? Las palabras de Jesús tienen la capacidad de cambiar tu vida, tu carácter, tus pensamientos. Penetra hasta lo más profundo de tu vida. Ahora la pregunta, mis amados, es cuántos de nosotros estamos bailando en las palabras de Jesús para ser lo suficientemente transformados por ella. Quizás no la oímos todos los días porque ahorita no reaccionamos. La mejor música que puedes escuchar son sus palabras. Amén. Son sus palabras. Es la vida de Jesús, el legado de Jesús para ti, su cruz. Amén. Y termino con lo siguiente, para que oremos en esta mañana. Amén. Quiero decir, bailar en sus palabras te transforma. Diga conmigo: bailar en sus palabras me transforma. Amén. Amén.
encanta. Sus palabras son esa música que llena de gozo tu corazón y te levanta. Amén. Amén. ¿Cuántos han estado achicopalados? Oh, sí, yo también he estado ahí. He pasado por esos momentos donde me he deprimido, he pasado por esos momentos donde estoy angustiado, he pasado por esos momentos donde mi corazón ha sido quebrantado, he llorado, me he quejado con Dios, me he enojado con Él, me he desesperado, muchas cosas. ¿Usted sabe, he estado ahí? ¿O solamente me ha pasado a mí también? Nada más a mí. Pero quiero que vayas a tu Biblia, al Salmo 119, y vamos a usar la nueva versión internacional. Yo voy a usar la Reina Valera contemporánea, pues ahí no lo van a poder ver, pero la Reina Valera contemporánea lo dice así: Salmo 119, versículo 143, y me encantó esta versión. Dice: la aflicción y la angustia me dominan. Está hablando el salmista David. Dice: la aflicción y la angustia me dominan. ¿De qué nos habla? De la condición del corazón de David. Él estaba haciendo o teniendo una lucha por no ser dominado por la angustia y la aflicción. ¿Usted ha tenido esas luchas? ¿Cuántos de nosotros tenemos esas luchas? Ayúdeme, motíveme, porque si no, digo, creo que soy aguafiesta espiritual. Pero yo tengo esas luchas todos los días. Tengo esas luchas en las tormentas. Muchas veces tengo una lucha con la duda. Y David tenía lo mismo. Decía: me encuentro luchando contra la angustia y la aflicción. De repente siento que me están dominando, al punto de llegar a decir: me están dominando. La angustia y la aflicción me dominan. Pero me imagino decir a David de esta forma: ok, ya me siento angustiado, estoy desesperado, y a veces hasta cuando usted está angustiado y afligido, ¿sí o no? A veces hasta nos enfermamos y nuestro cuerpo empieza a reaccionar, ¿sí? Por la angustia y la aflicción. Escucha, Jesús en su momento más complicado de su vida hasta sudó sangre, ¿sí? O parecía sudar sangre de tan afligido y tan angustiado que estaba. Es decir, todos podemos llegar a ese momento en donde sentimos que la angustia y la aflicción nos están dominando. ¿Ok? Pero escucha lo que dice David: pero el gozo de tus mandamientos me levanta. ¡Qué impresionante! Pero el gozo de tus mandamientos, es decir, el gozo de tu palabra, me levanta. Oh, mis amados, tú y yo muchas veces vamos a estar tirados por la angustia y la aflicción, pero cuando escuchas la música que hay en sus palabras, ¿sí? Hay un poder en esas palabras. ¿Qué ocurre con tu vida? Te levanta. Te quiero contar una experiencia de esta semana. De repente me encontraba como David, ¿verdad? Siendo dominado por la angustia, siendo dominado por la aflicción, totalmente enojado. Pero empecé a escuchar las palabras de Dios cada mañana durante toda esta semana. Dije, y le decía yo a Dios: no tengo ganas de leer. Estoy enojado contigo, no entiendo lo que estás haciendo en mi vida, Dios. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué no estás respondiendo mis oraciones, pero yo creo en ti y voy a abrir la Biblia. Y empezaba a leerla en voz alta. ¿Sí? Y en el momento más complicado, usted sabe que hay una aplicación que hasta te lee la Biblia. Le dije: léemela, quiero escucharla. Y parecía como robot hablando, pero yo decía: ok, lo creo, Señor. Y de repente empecé a leer algo que sabía que era Dios hablando. Estaba en mi casa en la mañanita con una taza de café y un rollo de papel que casi me acabo. Porque cuando escuchas la música de Dios, Él te habla. Cuando estás dominado por la angustia y la aflicción, sus palabras, ¡pum!, te levantan. Algo entró en mi corazón. Terminé de llorar, me levanté, fui a ver a mi esposa y le dije: Dios me ha hablado. La abracé y le dije: todo va a estar bien, no tengas miedo. Y mi esposa empieza a llorar y me dice: lo creo. Amén. Amén. De repente mis hijos despiertan y los abrazo y les digo: vamos a salir de esto, todo va a estar bien.
y el ambiente cambia porque hay gozo en sus palabras. Y de repente empecé a sentir como Jesús bailaba con nosotros en medio de la tormenta, porque habíamos escuchado la música que hay en sus palabras. Sí, amén. Él te levanta, iglesia. Sus palabras te levantan. La música está sonando, sus palabras están ahí. Todos los días de tu vida, en los momentos más difíciles, en los momentos alegres, en donde tienes que tomar decisiones y no sabes qué hacer, ahí están sus palabras. Ahí está su palabra. Reacciona ante ello, iglesia. Créele a Él. Sí, las tormentas, las aflicciones también tienen un tipo de música que nos aturden. ¿Has escuchado? No quiero decir géneros, pero hay géneros que digo, Dios. Pero la música que hay en las palabras de Jesús siempre te va a levantar. Sí, amén. Siempre te va a sostener en las pruebas, en las tribulaciones. Te va a llenar de gozo, te va a dar dirección y te va a llenar de bendición en este mundo y en el mundo, en la vida eterna. Amén. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Quiero terminar diciéndote esto, lo que leímos al principio. En Mateo 11, versículo 16, Jesús dijo: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Usted sabe que el Señor viene pronto, ¿sí? Viene pronto y no puede encontrarnos sin reaccionar ante sus palabras, ante su verdad. ¿Será que el Señor hoy pueda ver nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia y nos encuentre bailando, oyendo su palabra? Una iglesia que está oyendo sus palabras, una iglesia que está reaccionando ante el Evangelio, una iglesia que está siendo transformada por el Evangelio, una iglesia que está siendo sostenida por sus palabras, que está siendo llenada por las palabras de Jesús de gozo. Una iglesia que está siendo dirigida en las palabras de Jesús, y que cuando Jesús nos vea cara a cara pueda saber que nosotros escuchamos sus palabras y reaccionamos ante ellas y venimos a Él y nos arrepentimos y le seguimos. Amén. Quiero que hoy tú le puedas decir: Señor, ayúdame a escuchar, ayúdame a entender la música que hay en tus palabras.